Para estudiar redes de datos vamos a usar un modelo que es el modelo de las 7 capas. Vamos a estratificar la red en 7 capas y cada una de esas 7 capas va a tener una función definida y un hardware específico. Capa 1, la capa física. ¿Qué comprende la capa física? La capa física comprende todas aquellas cosas que son necesarias para que los elementos de red se enlacen. Por ejemplo, la capa física es la que define las normas del cable, las tensiones que va a haber dentro del cable. En el caso de medios no guiados como el Wi-Fi, la capa física define las frecuencias, la forma en la que se va a transmitir, la potencia de transmisión, etc. Esta es la capa 1 o la capa física. Cuando nosotros hablamos de cable UTP, cuando hablamos de conectores RJ45, estamos hablando de protocolos de capa física. La capa número 2 es la capa de enlace. Y dentro de la capa de enlace tenemos también la subcapa de acceso al medio. ¿Para qué sirve la capa de enlace? La capa de enlace sirve para que dos elementos de red que están en un mismo medio físico se conecten. Por ejemplo, si yo tengo una red que está formada así por 3 hosts o 3 elementos de red, lo que va a hacer la capa de enlace es identificar que el mensaje sale de este elemento a este elemento. Y lo que va a hacer también la capa de enlace es arbitrar cómo es que se va a utilizar este medio compartido. Los protocolos de capa de enlace en general tienen una dirección que es conocida como la dirección MAC. MAC por Medium Access Control. O sea, yo tengo por un lado la capa física, que me da todo el medio físico para que se conecten, y por otro lado lo que voy a tener es la capa de enlace que arbitra los medios para que las estaciones identifiquen que el mensaje está dirigido a ellas. La capa 3 es la capa de red. ¿Para qué sirve la capa de red? La capa de red sirve para que el mensaje llegue de una estación o un host de red, como se suele decir normalmente, a otro host, pero no ya en el mismo medio físico compartido, sino a través de varias redes distintas, como por ejemplo Internet. Por ejemplo, si yo tengo acá un elemento de red y tengo acá otro elemento de red, este elemento de red va a tener una dirección de capa 3 que va a viajar hasta este punto y viceversa. Cuando este tenga que contestarle, va a buscar la dirección de capa 3 de este elemento de red. Las direcciones de esta capa se conocen como direcciones IP. Existe la más común, que es la IPv4, que es de 32 bits, y ahora tenemos la IPv6, que es la de 128 bits. Pero siempre la función de la capa 3 es lograr que el paquete llegue desde un host a otro que no está conectado a través del mismo medio físico. Bien, recuerden, la capa de enlace o la capa 2 tenía la MAC address, que es para conectar elementos que comparten el medio físico. La capa de red ya es para conectar elementos que no están compartiendo el mismo medio físico. La capa 4 es conocida como la capa de transporte. El protocolo más usado en la capa 4 es el UDP, el TCP o el UDP. Transport Control Protocol o Unigram Data Protocol. ¿Cuál es la función de esta capa? Nosotros habíamos visto que teníamos la capa 1, que era la que unía el medio físico. La capa 2, que servía para identificar en un mismo medio físico a qué máquina le iba el mensaje.
la capa 3, que era para que el mensaje le llegara de un host de red a otro que no estaban conectados en el mismo medio físico. Ahora, ¿para qué sirve la capa 4? Bien, volvamos al ejemplo de el mensaje que va de un host a otro. Recuerden que este tiene la dirección IP de origen y una dirección IP de destino. Y este acá va a tener la dirección IP de destino y la dirección IP de origen. Ahora, cuando el paquete llega a este host de red, este host de red tiene funcionando un montón de programas, funcionando un montón de cosas. Pasa que nosotros a veces tenemos abierto el navegador de internet, tenemos abierto una sesión de Zoom, tenemos un archivo que estamos bajando. ¿Cómo sabe la máquina, que solamente tiene direcciones IP, a cuál de esos programas es que tiene que ir el paquete? ¿A cuál de esos programas tiene que ir el mensaje? Lo sabe por el port de capa 4 o el port TCP o el port UDP. La dirección de estas capas se llama puerto o port. Entonces, cuando yo envío un mensaje, ese mensaje que estoy enviando no solamente va a tener la dirección IP, sino que además también va a tener la dirección de capa 4, que es el puerto. Entonces, va a llegar, esta va a tener una IP de destino y un puerto destino y una IP de origen y un puerto origen. Y acá lo mismo, voy a tener un puerto origen y un puerto destino. Entonces, la capa 4 es necesaria porque yo puedo saber a cuál de todos los programas le va a ir gracias a que identifico el programa con un determinado puerto. Después tengo la capa 5, que es la capa de sesión, y la capa 6, que es la capa de presentación. La capa 5, que es la capa de sesión, sirve para establecer un protocolo, una norma de cómo es que se van a comunicar los hosts, y la capa de presentación sirve para acomodar todo a algo que el host puede entender. Por ejemplo, hay algunas máquinas, algunos hosts de red, como las Linux, que escriben el mensaje de izquierda a derecha, pero otras máquinas lo escriben de derecha a izquierda. La función de la capa 6 es acomodar eso para que el mensaje vaya en un estándar de red y en la red todos puedan entenderse. Y finalmente tenemos la capa 7, que es la capa de aplicación. Un protocolo de la capa de aplicación es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el que se usa normalmente para navegar en la web. Ahora fíjense algo. El protocolo HTTP define comandos o elementos propios del HTTP. Cuando yo mando un mensaje a un servidor de internet, ese mensaje a su vez se encapsula dentro de las otras capas. ¿Por qué? Porque yo produzco mensajes en mi máquina en capa de aplicación, pero esos mensajes que yo produzco en capas de aplicación tienen que ir encapsulándose en todas las capas hasta que llegamos a la capa física. ¿Por qué? Porque en la capa física es en la capa a través de la cual viaja el mensaje. El mensaje viaja por el medio físico. Y cuando llega a la otra punta, ese mensaje llega a través del medio físico y se va desencapsulando, se va abriendo hasta que llego a la capa de aplicación y lo puedo interpretar. ¿Cómo hace, por ejemplo, nuestra máquina si quiere enviar un mensaje a un servidor web? Un servidor web, acá anoté, va a tener que tener una IP. Esa IP es un tipo especial de dirección IP o dirección de capa 3 que va a ser una IP pública. ¿Qué diferencia tiene una IP pública con una IP privada? Que las IP públicas son las que pueden salir y navegar por internet y las IP privadas no pueden navegar por internet. Y acá puse 2.80.
El protocolo de capa 7 de un servidor web, recuerden, es el protocolo HTTP. Todos esos protocolos de capa 7 en la capa 4 tienen un puerto bien conocido. Está normado qué tipo de puerto tienen que usar. Para el caso del protocolo HTTP es el puerto 80. Entonces, cuando yo vengo a mi máquina, voy a escribir un mensaje. El mensaje va a ser un mensaje en el protocolo HTTP, que sabemos que es un protocolo de capa 7. Ahora, ese mensaje que va al protocolo HTTP se va a encapsular a su vez, o se va a poner dentro de la capa 6, dentro de la capa 5, acá dentro de la capa 4, acá en la capa 4 le voy a poner un puerto, por ejemplo el puerto 65000, que es el de origen, y un puerto de destino que tiene que ser el puerto 80. ¿Por qué? Porque yo estoy mandando un mensaje de HTTP. Y ya sabe mi sistema operativo, que es el que maneja el protocolo de red, que si estoy mandando un mensaje de HTTP tiene que ser dirigido al puerto 80. Después voy a tener la capa 3. Ahí en la capa 3 le voy a poner la IP de origen y la IP del servidor. Esta IP del servidor es una IP pública. Finalmente, lo que va a hacer acá es, va a encapsularlo en una dirección MAC de capa 2 y después todo va a ir a la capa 1 y a través de la capa 1 este mensaje va a ir al routercito de mi casa. En principio, el router de mi casa tiene acá una dirección IP que nuestras máquinas la tienen como puerta de enlace predeterminado, o default gateway, dependiendo cómo tengan el sistema operativo. Cuando mi máquina ve que la IP que yo quiero alcanzar es una IP pública, sabe que esa IP pública la tiene que mandar a una IP privada, que es la IP del default gateway o la puerta de enlace predeterminado, la salida por defecto que tengo yo en mi casa. Entonces va a poner la MAC address, pero la MAC address de este puerto, y va a mandar el mensaje al puerto. Acá, cuando llega, este mensaje va a ser enviado nuevamente, por internet hasta el router donde está el servidor. Y este enrutador del servidor se va a mandar el mensaje al servidor. Y acá el servidor, como esto va a tener el puerto 80, sabe, la máquina del servidor sabe que esto es para que sea tratado por el servidor web. Entonces, el servidor web va a ver el mensaje y va a elaborar la respuesta. Nuevamente, este servidor web tiene una IP pública, pero le va a contestar no a la IP de mi máquina, que es una IP privada, sino que le va a contestar a esta IP que es la IP del router. Entonces, va a poner la IP del router, que tiene que ser necesariamente una IP pública, va a poner su IP de servidor, acá va a tener el puerto 80 y este, si bien es una IP pública, sí le va a poner el puerto 65000. Entonces, el mensaje va a viajar de vuelta hasta el router de mi casa. Cuando el router de mi casa ve que el puerto al que está dirigido el mensaje es el puerto 65000, sabe que el puerto 65000 está asociado a la IP privada de esta máquina. Y lo que hace es envía el mensaje a esta máquina.
Recapitulemos. Empieza a escribirse el mensaje desde la capa 7 hacia la capa 1. Se coloca una IP, que es la IP pública del servidor, y como la máquina ve que ella no puede llegar a una IP pública porque tiene solo IP privada, pone la MAC address del router y le manda el mensaje al router que yo tengo en mi casa, al ruteador de mi casa. Este de acá lo que hace es, saca la IP de la máquina, le pone su IP pública y se la manda al servidor. El servidor le responde, pero le responde con el puerto que es 65.000, porque eso no cambia. Y cuando mi router ve que llega un mensaje para el puerto 65.000, sabe que tiene que sacarle la IP pública de este puerto y ponerlo en la IP privada que tiene este puerto que conecta a mi máquina. Así es como hoy está funcionando todo en Internet. Y ustedes fíjense que acá esto se recibe por capa 1, que es la capa física, y va pasando de la capa 1 a la capa 7, o sea, el mensaje se genera en la capa 7, se encapsula en todas las capas hasta la capa 1, se envía al otro lado a través de la capa 1, que es la capa física, se recibe en la capa física y se desencapsula hasta llegar a la capa 7. Acá se procesa en el servidor y nuevamente el servidor desde la capa 7 arma todo el paquete encapsulándolo hasta la capa 1 y lo envía nuevamente para que yo lo pueda recibir.